Ahora, como está, continuamos con el desarrollo de la longitud de la curva de transición. Ahora, en esta oportunidad ya tenemos ya hecho el trazo de las líneas. La alineación hemos desarrollado muy cerca a las líneas gradientes, en este caso tenemos líneas gradientes, también es por si entramos. Entonces, tenemos aquí nuestra alineación. Esta alineación tiene una progresiva de punto de partida de una altura de 3690, en este caso es 3680, y llega al punto 2, que es a una altura de 3630 metros sobre el nivel mar. Entonces, nuestro punto de partida es desde el punto 1 al punto 2, y ahora vamos a realizar el cálculo de la longitud de transición de entrada o transición de salida, o llamada también como espiral de entrada, espiral de salida. Entonces, para ello, vamos a dirigirnos a una de las mediaciones y vamos a presionar. Presionamos ahí y nos dirigimos a la parte de hidrogeometría. Presionamos a hidrogeometría, luego nos dirigimos a la parte superior izquierda y presionamos ahí donde dice dibujar tangente, tangente sin curva. Presionamos ahí y en este caso vamos a aplastar o presionar en la parte donde dice configuración de curva y espiral. Presionamos ahí, luego nos dirige a la parte donde dice tipo de curva. En tipos de curvas hay tipos bicuadráticos, globos, clotoide, cúbica, curvas sinusoidales, entre otras curvas. Pero nosotros vamos a trabajar con la curva clotoide. Entonces, en este curva clotoide nos pide la siguiente información. Nos pide el radio por defecto. Se aplica curvas espirales. Entonces, ese radio por defecto, nosotros no sabemos cuál es el radio por defecto que va a ser. Entonces, para ello, nos vamos a dirigir al siguiente cálculo. ¿No? Vamos a realizar el cálculo del radio mínimo. Entonces, nos dirigimos al siguiente Excel. En el siguiente vamos a ir al radio mínimo. En el radio mínimo, vamos a calcular este radio mínimo. Este radio mínimo está dado por la siguiente fórmula, que la velocidad al cuadrado entre 127 por 0,1 el E máximo, que es el peralte máximo, más el factor máximo de fricción. Esta fórmula sale del diseño geométrico de caminos de la norma DG del año 2018. Entonces, esta siguiente fórmula nos piden ciertas condiciones. Para esta condición vamos a usar el peralte máximo, que en este caso es 12%, debido a que nuestro diseño es un diseño de una velocidad de 40 km por hora, que en efecto es una carretera de tercera clase y que se encuentra en una área rural. Es accidentado o escarpado, en este caso es accidentado. Entonces, por eso que nosotros tomamos peralte máximo 12%. Ahora, F máximo es el factor máximo de fricción. El factor máximo de fricción es dado por la siguiente fórmula, que es 0,2 menos la velocidad entre 1250. Entonces, nosotros reemplazamos a esta fórmula. Entonces, hallamos el F máximo. El F máximo sería 0,16, pero nuestra velocidad de diseño es 40. Ponemos ahí nuestra velocidad de diseño 40, y peralte máximo 12, y F máximo, ¿cómo lo hallamos? Pues lo hallamos con la siguiente fórmula. Reemplazamos en la siguiente ecuación y nos sale que F máximo 0,17. Y obviamente para velocidad de diseño, de acuerdo a la tabla 302,02, para velocidad de diseño 40, el F máximo 0,17. Y al calcularlo, pues nos sale 0,17. Ahora, pasamos al radio. Ya tenemos el F máximo. Ahora, el E máximo. El E máximo es el peralte máximo, pero el peralte máximo tiene que ser considerado en valor porcentual, más no en valor decimal. Al repasar haciendo fórmula, se obtiene que el radio mínimo es 43,7. Entonces, tenemos el radio mínimo. Luego, vamos a pasar al cálculo de radio redondeado. Siempre, cuando ustedes calculan el radio mínimo, siempre se calcula el radio redondeado. El radio redondeado tiene que ser el radio inmediato superior múltiplo de 5. O sea, si 43,7, el número inmediato superior múltiplo de 5 de 43,7 es 45. Pueden tomar valores de 50, 55, 60, pero el inmediato superior múltiplo de 5 es 45. Por ende, el radio mínimo es 45. Ahora, regresamos al civil y aquí digitamos, ¿no? Que en efecto aquí por defecto ya está pues 45, el trabajo triplo, voy a poner 45, ¿no? Entonces, digito 45, luego pasamos al cálculo de la longitud o espiral de entrada, y aquí nos pide espiral de salida. Longitud de espiral de salida vamos a calcular con la siguiente tabla. Regresamos nuevamente al Excel, pasamos a la curva de transición. Luego, para calcular la curva de transición existen 4 criterios. En efecto, el primer criterio es el criterio 1, que es la disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga. El criterio 2 es la limitación de la variación por estética y guiado óptico. El criterio 3 es el desarrollo del peralte.
Y criterio 4 tenemos longitud mínima por norma. Ahora, para realizar los siguientes cálculos de cada uno de los criterios, vamos a requerir ciertas condiciones. Aquí hemos marcado las 4 filas, debido a que nosotros tenemos 4 curvas. En el diseño o en el tramo de diseño existen 4 curvas, existen 4 puntos de inflexión, 1, 2, 3 y 4. Por eso que hemos designado 4 filas aquí. Ahora, la velocidad de diseño es 40 km por hora. El de radio es 43. En efecto, aquí, bueno, aquí no es 43, el radio es 45, que ya habíamos calculado. Vamos a poner a todos 45. El peralte máximo es 12%, que en efecto en el radio mínimo nos menciona la tabla 302,03, que el radio máximo para área rural accidentada es 12%, del cual tomamos ese porcentaje, el peralte, 12%. Ahora, pasamos a J. ¿Qué es J? J es 0,5. ¿Y por qué sale 0,5? Vamos a bajar aquí abajo y verificamos la tabla 302,02, donde verificamos que la tabla 302,02 menciona la variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo, donde J va a tomar condiciones de acuerdo a la velocidad. Entonces, la velocidad de diseño, con una velocidad de diseño menor que 80, J va a ser 0,5 y J máximo va a ser 0,7. Para velocidad de diseño en el rango de 80 a 100 km por hora, entonces J será 0,4 y J máximo 0,8, así sucesivamente hasta llegar a rangos que sean superiores a velocidad de diseño de 120 km por hora. Entonces, si son superiores a 120 km por hora, sería 0,4 J máximo y J normal 0,4. De ello, entonces, se toma que J es 0,5 debido a que nuestra velocidad de diseño es menor que 80 km por hora. Regresamos entonces aquí. Justificamos que J es 0,5. Ahora pasamos al ancho de vía. El ancho de vía es 6. ¿Pero por qué 6 metros? Para ello vamos a justificarnos. Regresamos a la parte de orografía, donde la tabla nos va a dar una siguiente condición. Aquí, clasificación de carretera de acuerdo a la demanda. Como nuestro caso es una carretera de tercera clase, con un índice medio diario anual menor que 400 vehículos por día y calzada de 2 carriles, y obviamente cada carril tiene 3 metros de ancho como mínimo. Entonces, una calzada mide 6 metros y cada carril mide 3 metros. Es por eso que nosotros hemos considerado que el ancho de vía es 6 metros. Con estas condiciones vamos a reemplazar las fórmulas y vamos a hallar para cada criterio. Ahora, para el criterio número 1, el A mínimo a reemplazar en la siguiente ecuación. Obtenemos que el A mínimo es 40. Entonces, pasamos a la longitud mínima. La longitud mínima es dado por el A mínimo al cuadrado entre radio, que en efecto es el A mínimo, que es el mínimo 40 al cuadrado entre el de radio, que es 45. Luego pasamos al criterio número 2. El criterio número 2 menciona que el A debe ser mayor e igual que R tercios y debe ser menor o igual que el radio, que en efecto 40 es mucho mayor que 15, es menor que 45. Entonces, cumple esta condición. Pasamos al criterio 3. En el criterio 3 nos piden que la longitud mínima de transición está dado por la siguiente fórmula. La siguiente fórmula del criterio 3 es la longitud mínima, dado que es el peralte final menos peralte inicial multiplicado por el ancho de carril entre el IP máximo. El peralte es el peralte que nosotros consideramos aquí, el peralte máximo, es 12%. Entre el ancho de carril, obviamente el ancho de vía o el ancho de calzada es 6 metros, el ancho de carril será 3 metros entre IP. Esa fórmula sale de la siguiente ecuación, donde IP máximo está dado por la siguiente fórmula, que es 1,8 menos 0,1 por la velocidad. Y la longitud mínima está dado por el ancho de calzada entre dos, que es obviamente el ancho de carril, por el peralte entre IP máximo. Al reemplazar esta ecuación, tenemos que la longitud mínima es 26 metros para cada una de las curvas. Pasamos al criterio 4. El criterio 4 es un criterio que ya de por sí te da que la longitud mínima por norma es 30 metros. Entonces, ahora tenemos el cálculo de los 4 criterios, pero vamos a decidir, ¿no?, cuál de ellos se va a tomar. Vamos a escoger a la longitud mayor de la longitud mínima. O sea, me refiero aquí, ¿cuál es la longitud máxima de la longitud mínima? Entonces, la longitud máxima de la longitud mínima de cada uno de los criterios, la longitud mínima por el criterio número 1 es 35. Entonces, de estos 3 criterios, la longitud mayor es el 35. Entonces, la longitud mínima mayor
será la que voy a tomar. Entonces, esa longitud mínima mayor es una condicional, o sea que existe una longitud máxima, o va a existir un rango de la longitud mínima mayor escogida hacia la longitud máxima. Entonces, la longitud máxima va a ser 1,5 veces la longitud mínima. Si la longitud mínima mayor de los cuatro criterios es 35, entonces la longitud máxima va a ser 1,5 veces de la longitud mínima. En este caso es 52 metros. Pero dice la condición que la longitud de transición, la espiral de transición de entrada y salida, debe ser un número múltiplo de 5 superior a la longitud mínima. En este caso, si mi longitud mínima es 35, entonces el número múltiplo de 5 superior a 35 es 40, 45 hasta 50. Entonces, en efecto, voy a tomar a la longitud mínima superior a 35, en efecto sería 40. Vamos a corroborar si efectivamente es 40. Nos bajamos abajo y nos dirigimos a la curva de transición a la tabla 302,10, donde verificamos que la longitud mínima de curva de transición para una velocidad adicional de 40 se dan las siguientes condiciones: radio mínimo 43, J 0,5, P máximo 12, el A mínimo es 40, longitud de transición es 37, que en efecto la longitud de transición nos salió 35 la longitud mínima, pero tiene que cumplirse o tiene que redondearse a 40, que es un número múltiplo de 5 superior al número calculado, que sería 37, que en este caso sale 35, ¿no? Como ahí dice que es 43, vamos a ver 43, que sería 38, pero nos está dando 45. Listo. Ahora, verificamos que la longitud de transición será 40 metros. Regresamos nuevamente al diseño aquí y presionamos en la alineación, nos dirigimos a editor de geometría, nos dirigimos a la parte inferior, a la parte superior izquierdo y presionamos en configuración de curva espiral. Luego nos pide, ¿no?, radio por defecto y longitud de transición. Longitud de transición está calculado que es 40 y espiral de salida también es 40. Presionamos OK. Ahora nos dirigimos aquí a la sección donde dice añadir espiral, curva de espiral libre. Presionamos ahí y nos dirigimos a espiral, curva de espiral entre dos entidades. Presionamos ahí. Ahora, antes vamos a abrir la tarea de comandos y para ello vamos a escapar de ahí y presionamos control 9. Presionamos control 9 y nos sale la barra de comandos, donde podemos ver, ¿no?, las funciones que estamos realizando. Ahora, nuevamente regresamos, presionamos ahí, presionamos la espiral, curva de espiral libre y presionamos en la alineación. Siempre en este caso se tiene que presionar de la alineación de entrada hacia la salida, o sea, esa es la entrada porque es la progresiva, ¿no?, inferior, la presión superior. Presionamos ahí en la alineación, luego presionamos en la alineación. Entonces nos dice que el ángulo de solución de la curva es menor que 180, evidentemente presionamos OK. Luego aquí nos dice especifique radio de curvatura. Aquí ya por defecto nos da 45 porque nosotros le hemos dado ese valor 45, valor inicial. Entonces, OK, vamos a ver si se cumple. Si no cumple con radio 45, entonces debemos aumentar el radio. Aquí especifique la longitud de espiral de entrada, en este caso es 40, ponemos Enter, y ahora dice especifique la longitud de espiral de salida, que es 40, que debería haber dado como dato. Damos Enter, ¿qué me dice? Me dice que no hay solución disponible. Quiere decir que al haber una solución disponible, ¿por qué no hay solución disponible? Porque, mira, aquí ha trazado esta curva de transición y ha llegado a la curva de desarrollo de transición, que es la parte línea amarilla, donde pues ahí termina. Es que dice que ya no tiene más espacio para que se pueda desarrollar la longitud de espiral de salida. No tiene esa opción. Entonces, regresamos. Cambiamos el radio. Escapamos, vamos a cambiar el radio. Ahora, voy a explicar por qué sucede esto. Vamos a cerrar esto. Nos dirigimos aquí a acción. Vamos a poner tangente radio y presionamos aquí. En esta alineación, me dice, predice el radio de círculo. Voy a poner 45. Y listo. Se crea un círculo de radio 45. Entonces, voy a verificar qué tan extenso es ese radio.
Listo, ahora sí. Esta es la curvatura con un radio de 45. Es una curvatura no tan grande. Pero ¿qué sucede si yo le incremento el radio? Entonces la curvatura también va a incrementar. Si la curvatura incrementa, entonces va a haber mayor posibilidad de que pueda ingresar la longitud de transición de 40 metros y la longitud de transición salida de 40 metros. Vamos a probar nuevamente. Presionamos esta parte de acción donde dice tangente, tangente radio. Presionamos en las alineaciones de entrada o tramo tangente de entrada, tramo tangente salida. Estamos ahí, nos especifica radio. Ahora, en este caso quiero poner un radio, digamos, 60. Un 60, y obviamente el radio incrementa. Voy a poner mirror, que es efectivamente el punto final de la simetría. La simetría con este y con este. No. Ahora, pueden verificar que la longitud a mayor radio, esta longitud de desarrollo, que es la curva de desarrollo, es más larga. O sea, la longitud a menor radio es pequeña y la longitud a mayor radio es mucho más grande. Entonces, así podemos comprobar que a mayor radio habrá mayor longitud de curva. Entonces, de esa manera justificamos que si aumentamos el radio vamos a aumentar la longitud de curva. Eliminamos nuevamente estos estípulos y vamos a cambiar los radios. Vamos a ir probando hasta encontrar el radio mínimo que cumple. Nuevamente presionamos la alineación, vamos a heterogeometría, nos dirigimos a la sección, ponemos configuración de curva espiral. Luego aquí vamos a variar. Obviamente la espiral de entrada no vamos a cambiar porque ya es un número fijo, pero el radio sí vamos a cambiar. Hemos iniciado probando un 45 porque es el radio que hemos calculado el radio mínimo, pero no quiere decir que necesariamente es el 45, es el radio mínimo. Ahora, probamos con el 50, a ver si con 50 funciona. Luego nos dirigimos a la sección, ponemos espiral, curva espiral libre entre las entidades, presionamos en la dirección de entrada y en la dirección de salida, lo dice que el ángulo de solución curva es menor que 180, obviamente presiona que es menor que 180. Luego me dirijo aquí, especifique el radio. Aquí ya por defecto me da 50, entonces pongo aquí Enter. Especifique la longitud de espiral de entrada, que es 40, también pongo Enter. Y me especifique la longitud de espiral de salida, también presiono Enter. Veo que aquí se está desarrollando, ¿no?, la longitud de espiral de entrada y la longitud de espiral de curva, que es la parte amarillo, que ya termina ahí, ¿no? Quiere decir que posiblemente no sea la solución. Cuando ponemos Enter, dice, no hay solución disponible. Si no hay solución disponible, entonces escapo y nuevamente pruebo con otro radio. Presiono ahí, me dirijo a la sección. Bueno, aquí se configura con la espiral. Cambio de radio, sería, digamos que quiero ponerle 60, vamos a poner directamente, vamos a aceptar. Luego me dirijo a esta sección, presiono espiral de curva espiral entre dos entidades. Nuevamente la misma operación. Me dirijo a 80 y vamos a asustar aquí. Radio específica 60, pongo Enter. Especifica longitud de espiral de entrada, pongo Enter. Y ya se está creando aquí longitud de espiral de entrada. Ahora especifica longitud de espiral de salida. Vamos a ver si es la solución con esta. Dice, especifica longitud de espiral de salida. Ahora, este sí ha sido la solución. Voy a poner Enter y listo. Se ha creado la curva, ¿no?, con la longitud de espiral de entrada y la longitud de espiral de salida. Y la longitud de curva de desarrollo es esta línea amarilla, que en efecto puede ver la progresiva. La progresiva es 170 a 100 centígrados, o sea, tiene una longitud de 4 metros aproximadamente. 4 metros es la longitud de desarrollo de la curva. Y la longitud de transición de entrada es 40 metros y la longitud de transición de salida es 40 metros. Entonces, si yo reduzco el radio a 55, posiblemente no cumpla, porque esta longitud de curva es 4 metros, como 5. Radio 55, imposible que cumpla. Entonces, el radio que cumple para esta curva es de 60 metros. Entonces, ahora, pasamos a esta curva de aquí, a el PI2, a punto de inflexión 2. Entonces, vamos a probar ahí también de nuevo con los radios mínimos. En este caso, vamos a escapar, que ya hemos probado los radios, y nuevamente presionamos aquí en la alineación, dirigimos a editor de geometría,
y nuevamente a la parte de configuración de curva espiral. Ahora, el radio, en este caso vamos a probar con el radio mínimo, que es 45. Con el radio mínimo 45, longitud de espiral de entrada 40, espiral de salida 40. Ahora, aceptamos y nos dirigimos aquí en sección. Presionamos a la espiral, curva espiral entre dos entidades y nuevamente, siempre presionamos al tramo tangente de entrada y el tramo tangente de salida. Presionamos ahí, presionamos el tramo tangente de salida y nos dice que si es menor que 100%, y aceptamos que sí es menor que 100%. Ahora nos dice especifique el radio de curvatura. El radio de curvatura es 45. Presionamos Enter. Especifique la longitud de espiral de entrada, que es 40, que por defecto ya dimos ese dato. Ponemos Enter, aceptamos Enter. Vemos que aquí se va creando, ¿no?, esta longitud de transición de entrada y la longitud de desarrollo de curva, que es la parte de sección amarilla. Y veo que aquí ya ha terminado. Ya ha terminado, posiblemente que no se cumpla. Lo vamos a aceptar. Especifica la longitud de espiral de salida, 40, pues voy a aceptar Enter. Y efectivamente, sí se cumple. O sea, se cumple con el radio mínimo 45. Le ponemos Enter y se crea la curva con las progresivas. Entonces, con el radio mínimo en esta parte, en sección, sí cumple. Con el radio mínimo de 45. Ahora, ya tenemos esta curva desarrollada. Ahora pasamos a la siguiente curva. Escapamos nuevamente, presionamos la sección, decimos editor de geometría, configuración de curva y espiral, y nuevamente hacemos la siguiente operación. Vamos a probar con 45. Si 45 no cumple, nos seguiremos probando hasta cumplir con el radio mínimo. Aceptamos, nuevamente dirigimos la espiral de curva entre dos entidades y el ángulo de este punto es menor que 180, evidentemente sí es cierto. Aceptamos. Aquí especifica el radio, 45, aceptamos Enter. Especifica la longitud de espiral de entrada, también 40, Enter. Y aquí se ha creado la longitud de entrada. Y veo que la longitud de entrada ha consumido casi la mayor parte de esta curva. La longitud amarilla ya es parte pequeña. Posiblemente no se cumpla. Pongo Enter y me dice, no hay solución disponible. Quiere decir que el radio es muy pequeño. Al ser radio muy pequeño, pues la curvatura también es pequeña. Entonces, tengo que cambiar el radio. Escapo de ahí, nuevamente con configuración de curva espiral y cambio la radio a 55. Bueno, aceptamos. Nos dirigimos a la sección, ponemos espiral, curva espiral entre dos entidades y nuevamente hacemos la misma operación. Bueno, obviamente el ángulo menor que 180. Estamos en radio 55, Enter, espiral de entrada, 40, Enter, espiral de salida. Vemos que se ha creado aquí la línea franja amarilla, la línea de desarrollo de curva. Ya cerraba toda la curva. Entonces vamos a ver si hay solución. Vamos a Enter y dice, especifique la longitud de espiral de salida, 40. Sí se ha cumplido. Le pongo Enter, entonces se ha cumplido con un desarrollo de curva mínimo. Ahora vamos a verificar aquí. Inicia en 759 y termina en 761. Es mínimo. Entonces, el radio mínimo que cumple es 55 para este punto de inflexión. Ahora pasamos entonces a la última curva. Y aquí también vamos a ir probando con los radios. Obviamente siempre se empieza con el radio mínimo. Presionamos nuevamente la alineación. Nos dirigimos a la parte de configuración de curva espiral. Nos dirigimos a la parte que dice radio por defecto. Y este radio por defecto vamos a cambiar a 45. Probamos con 45, aceptamos y nos dirigimos a la sección. Vamos a curva espiral libre entre dos entidades. Presionamos nuevamente en la misma sección, en el mismo orden, y decimos que es menor que 180 grados y aceptamos que el radio es 45. Enter, aceptamos que la longitud de espiral de entrada es 40. Enter, y se crea la longitud de espiral de entrada. Y veo que la longitud de espiral de entrada ha consumido toda la curva, entonces quiere decir que este radio 45 no cumple. Dice, no hay solución disponible. Entonces, regreso, escapo y cambio de radio. Pondremos 65. Debe estar por ahí la solución. Enter, nuevamente, menor que 180, vamos. Especifique el radio. Ya estamos Enter. Especifique la longitud de espiral de entrada. Enter. Se va quedando poco a poco. Y espiral de salida. Enter. No hay solución disponible. Quiere decir que debemos seguir probando hasta llegar al radio mínimo que cumple. Escapamos nuevamente, presionamos en alineación, en geometría, la parte de configuración de curva espiral y ahí cambiamos con el radio 70. Vamos a subir directamente hasta 80 para 85 para ver si cumple. Aceptamos, hacemos la misma operación de especificación menor que 180
y especificamos, ¿no?, el de radio. Vamos a aceptar que el radio es 85, ponemos Enter. Especifica la longitud de espiral de entrada, 40, Enter. Y este va quedando poco a poco y aceptamos. Ahora, aquí se ha creado. Así, se ha creado recién. Pongo Enter y verificamos que la longitud de desarrollo de la transición de entrada parte en el punto de la progresiva 905 y termina en la progresiva 945, que en efecto es prácticamente 40 metros. Y la longitud de desarrollo de curva tiene parte o inicia en la progresiva 945 y llega a la progresiva 948, tiene prácticamente 3 metros de longitud de curva de desarrollo. Y el resto es la longitud de curva de transición y salida. Entonces, ya hemos cumplido con los radios mínimos de ¿no?, para cada una de las curvas. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a regresar al Excel. Una vez que nosotros hemos calculado los radios mínimos, vamos a tener que calcular si estos cumplen o no cumplen. Supongamos que tenemos un diseño así. Ahora, esto es un diseño, es una curva tipo S. ¿Por qué? Porque esta parte es una curva cerrada, es una forma S. Entonces, cuando yo pongo un mayor radio a mayor radio, el tramo tangente se reduce. ¿Pero qué sucede si yo pongo un radio menor? O sea, si pongo un radio pequeño aquí y un radio pequeño ahí, entonces la longitud de tramo incrementa. También debemos cumplir con esta longitud de tramo, y para esa longitud de tramo existen longitudes mínimas para curvas tipo S y tipo O. ¿Cuándo es tipo S y cuándo es tipo O? Vamos a dibujarlo nuevamente. Ya. Estos son las tangentes. Entonces, voy a identificar dónde se encuentran las curvas tipo S y tipo O. Ahora, si yo voy a poner una curva en sección, esto es una curva tipo S. ¿Por qué? Porque está abierto por un lado y abierto por otro lado. Este es tipo S. Vamos a verificar nuevamente aquí. Si nos ponemos aquí una nueva curva, sigue siendo tipo S. Tipo S porque son abiertos para ambos lados. Pero aquí sucede algo diferente. Aquí sí es un tipo O. Entonces, si nosotros ponemos y verificamos que no están uno al otro, o sea, no están los ángulos o las curvaturas están cerrando. O sea, quiere decir que este tramo es una curva tipo O. Este de aquí es tipo S, este también es tipo S. Ahora, y este lado puede que aquí continúe así. Entonces, aquí habrá una curva, aquí habrá otra curva, seguirá siendo curva tipo S. Si ustedes toman este tramo, va a seguir siendo S. Si toman este tramo, va a seguir siendo S porque hay una parte de sección que está abierta para un lado y otra abierta hacia el otro lado. Entonces, este tipo es también, este lado es S, este lado es tipo S, este lado es S, S, S. Solamente este sector, donde voy a marcar este sector de aquí, sería una curva tipo O. Para eso existen condiciones. Vamos a ir a la parte de cálculo PC, donde vamos a verificar la tabla 302,01, la longitud de tramos en tangente, donde ya nos dan, ¿no?, un dato de acuerdo a la velocidad de diseño. Entonces, aquí la velocidad de diseño es, con el cual estamos trabajando, es 40 km/h. Entonces, la longitud mínima en tipo S es 56. La longitud mínima en curva tipo O es 111. Y la longitud máxima para ambos tipos es de 668 metros. Ahí sí o sí voy a poner una curva. Aquí también voy a poner una curva. Ahora, esta sección es curva S. Si aquí pongo una curva, esta sección de aquí va a seguir siendo una curva S. Entonces, cuando me dice la longitud mínima tipo curva S, entonces esa longitud hace referencia a esta longitud de ahí, a esa longitud. Esta longitud es la longitud mínima, es que sería la mínima en curva tipo S. ¿Y cuál es el tipo O? Pues el tipo O sería en este tramo, porque en este tramo está cerrando, o sea, está en tipo O, ¿no? En este tramo sí sería curva tipo O. Esto es tipo O, este es tipo S. Y nuevamente, ¿no?, nuevamente en sección
y pongo una curva, y aquí igual. Ahora, la parte externa, la parte externa de esta parte de aquí va a ser un tramo tipo S, este también es S, solamente esto, en estas condiciones deben cumplirse las longitudes, ¿no? En S, la longitud mínima debe ser 56. En O, esta parte será 111 metros como mínimo. Entonces, de acuerdo a esta condición, regresamos, sabiendo que para una velocidad de 40 km por hora, la longitud mínima en curva tipo S es 56, en tipo O es 111, que en efecto en nuestro caso, en nuestro diseño no tenemos esa curva tipo O, todos tenemos que son tipo S, que en efecto se debe cumplir que la longitud mínima debe ser 56. Regresamos al diseño, luego verificamos que todas las curvas de aquí son tipo S, ninguna es tipo O. Entonces, para ver qué longitud tiene estas longitudes de tramo, si están cumpliendo o no están cumpliendo, entonces nos vamos a dirigir de aquí, o cerramos esto nuevamente, y vamos a cerrar este línea de comando que no nos deja ver de todo claro. Ahora, borramos, eliminamos desde ahí y nos dirigimos aquí a la alineación. Presionamos en alineación, nos dirigimos a heterogeometría y aquí vamos a dirigirnos a donde dice vista de rejilla de alineación. Presionamos ahí y aquí nos aparece las longitudes, los radios y podemos verificar cada una de ellas. Y vamos a cambiar los datos porque tiene que cumplir con la norma, ¿no? De acuerdo a la longitud mínima del tramo tangente. Vamos a verificar. Sabemos que este punto, por ejemplo, cerrar esto, este es el de 1, es la longitud tramo o la longitud 1. Nos vamos a ir aquí, presionamos ahí y automáticamente se marca aquí, ¿no? Se marca en el diseño que es el tramo. Entonces, esta longitud aquí dice que es 130,87,3. Quiere decir que cumple con la longitud mínima, o sea, la longitud mínima de 56. Entonces, 130 está bien. Ahora, y la longitud de transición, realmente esta ya es la curva, esta es la curva, la primera curva. Entonces aquí vamos a ponerle datos, vamos a poner datos ahí. Vamos a decir que es curva de entrada, la curva de desarrollo y curva de salida. Listo. Y vamos a ver qué es la curva 1. La curva 1 tiene una curva de entrada, que es la transición de entrada o longitud de entrada, que es 40. Ahora, el desarrollo de la curva es 3,30 metros, o sea, 3,3 metros prácticamente, o sea, no es nada, ¿no? Es un dato muy pequeño, ¿no? Ahora, la longitud de salida es obviamente, o la curva de salida es 40 metros. En la radio es 60, evidentemente el radio, este radio, como podemos diseñar, era 60. Ahora, la parte de longitud 2. Longitud 2 hace referencia, presionamos aquí, a la longitud o la curva de transición de entrada, vemos que se marca. Presionamos aquí en la curva de desarrollo, se marca en rojo. Ahí se mete, pueden verificar. Ahora pasamos a la longitud 2, que en efecto es este tramo de aquí, longitud 2. ¿Cuánto mide? Pues la longitud 2 mide 122,20 metros. Entonces quiere decir que este de longitud 122,20 metros cumple con o está por encima de la longitud mínima. Sí cumple. Ahora pasamos a la curva 2. En este caso vamos a poner curva 2. Y aquí vamos a poner transición de entrada. Transición de salida. Vamos a cambiarlo porque no es como transición de salida. Transición de entrada, ¿cuál es? Este aquí. En rojo está. Transición de entrada es 40, obviamente, que para todos siempre es 40. Y la longitud de curva de desarrollo es este de aquí, que mide 41 metros. Transición de entrada, transición de salida de 40 metros y cumple con el de radio, que es 45 mínimo, cumple con la transición de salida, cumple con la longitud de transición, que es 120 metros, y con la longitud de tramo, 122,20 metros, y pasamos a la parte de longitud 3. Longitud 3 es esta longitud de aquí. Y la longitud 3 mide 261 metros, que esto evidentemente cumple, está por encima, está muy alejado de la longitud mínima tomado que normal. Pasamos a longitud. Ahí vamos a etiquetar, nos aquí, transición de entrada, curva 3, y ahí transición de salida. Bien, pueden verificar que está marcándose como línea roja. Transición de entrada, que es 40,
longitud de curva de desarrollo, de aquí nos marques 2 metros con 45, radio 55, transición de salida 40, y vemos que cumple, ¿no? Cumple con lo mínimo que se puede hacer. Pasamos a la longitud 4, que está aquí, y esta longitud es 104,24 metros. Cumple con la longitud mínima de 56 por encima. Cumple con toda la longitud. Vamos a etiquetar aquí en la curva número 4, sin etiquetar. Curva 4. Vamos a ver ahí, transición de entrada y transición de salida para curva 4. Transición de desarrollo de curva en la curva 4 es 2 metros con 20 centímetros, con radio de 85. El radio máximo de todas estas curvas es el 85. Los demás son variables, 60, 45, 55. Son los radios mínimos que cumplen. ¿Podemos tomar radios mayores? Claro que sí se puede tomar radios mayores, siempre y cuando que la longitud de tramo sea superior a 56 metros, que en efecto es el de radio, la longitud mínima de tramo para la velocidad de diseño de 40 km por hora. Entonces hemos cumplido casi con todos los datos. Ahora, después, ¿qué sigue? Después tenemos que sacar una tabla. O sea, tenemos que extraer una tabla, o sea, esa tabla de aquí en la pantalla para poder verificar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cerramos esta pestaña de aquí. Antes, este cuadro puede mostrar, ¿no?, los puntos de paso, puntos inicial, punto final. Puede mostrar grados de curvatura, ángulos de incremento, rotación inicial, rotación final, y todos los demás datos que son necesarios, ¿no?,